Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, pues estamos a mitad de legislatura. Las próximas elecciones autonómicas en Asturias serán ya en 2027. Algunos partidos ya han comenzado los acercamientos de cara a esos comicios. El Partido Popular y Foro ya han dado los primeros pasos que podríamos acabar viendo una gran coalición. Desde el Fondo Progresista, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, exdiputada de Podemos, ya también ha movido ficha y alrededor de su figura se aglutina una nueva plataforma, Somos Asturias, con el fin de aglutinar, de sumar votos a la izquierda del Partido Socialista. Con todo, la legislatura llega, como decimos, a esa mitad del mandato con varios asuntos protagonistas del día a día parlamentario, entre ellos el accidente de la mina de Zarreu y esa comisión parlamentaria que se ha creado para conocer más detalles sobre ese accidente, sobre esa gestión, sobre esos procedimientos. Una comisión que lidera la oposición en el Parlamento asturiano, el Fondo Conservador, y que para su creación ha sido imprescindible el apoyo de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que hoy nos acompaña en el estudio y que le agradecemos su presencia en este informativo. Diputada Covadonga Tomé, muy buenos días. Muy buenos días, y si me permites quería yo empezar agradeciéndoos a vosotros, porque el lunes, cuando nos quedamos apagados, fue la radio, los transistores de pilas de toda la vida los que nos mantuvieron comunicados. Me parece, yo que soy muy fan de la radio, creo que ya lo dije más veces, me pareció un detalle maravilloso, así que gracias a vosotras. Bueno, el lunes fue, desde luego, para la radio, para los que nos dedicamos a la radio, un día entre complicado y también muy, muy intenso. Desde luego, la RPA, la radio del Principado de Asturias, siempre estuvo emitiendo y contando en cada momento lo que estaba ocurriendo, lo que pensábamos que podría estar ocurriendo. Volvemos al día de hoy porque, bueno, ayer desde luego veíamos cómo centenares de ciudadanos, de centrales sindicales salían a la calle. Incluso la propia vicepresidenta y ministra de Trabajo recordaba ese accidente de la mina de Zarreu en ese 1 de mayo, ese accidente de la mina en la que murieron cinco personas. Usted ha sido clave para impulsar la comisión de investigación en el Parlamento asturiano. Su postura fue la que decidió, la que apoyó esa comisión contra los partidos del Gobierno de Asturias, contra el Partido Socialista y también Izquierda Unida, y digamos apoyándose o sumándose a los partidos conservadores, que fueron los que quisieron realizar esa comisión, crear esa comisión para conocer las posibles responsabilidades, los detalles de todo lo que sucedió aquel fatídico 31 de marzo, o que lo pudo ocasionar también, ¿no? ¿Qué lectura hace usted de lo que ocurrió en esa, bueno, a lo largo de estos días en los que hemos visto diferentes declaraciones de unos, de otros, y qué lectura hace usted de por qué el Gobierno de Asturias no ha sido el que lidere esa comisión? Bueno, en primer lugar, efectivamente, ayer fue 1 de mayo y nosotras salimos también a la calle, reivindicando además muy especialmente el fin de la siniestralidad laboral, que es un tema que nos preocupa mucho y del que hemos hablado muchas veces en el Parlamento asturiano, reivindicando, como no, el fin de la precariedad y reivindicando esa reducción de la jornada laboral, que nos parece también una medida extraordinaria. En cuanto a la comisión de investigación, no pasó exactamente así. Los primeros que salieron, y eso es cierto, fueron Vox, pero salieron al día siguiente del accidente, del siniestro, y vociferando, como hacen siempre, y buscando pues probablemente un protagonismo que no entendimos. Y a continuación fuimos nosotras las que además propusimos que las fuerzas progresistas respondieran y se unieran a esa comisión de investigación. Una comisión de investigación que, por cierto, es una herramienta democrática que se utiliza de forma absolutamente natural en todos los parlamentos y que no entendemos por qué genera tanto desasosiego entre los socios del Gobierno. No alcanzamos a entenderlo. De manera que nosotras seguimos el mismo camino que iniciamos, que es el de atender, por cierto, a la demanda de la calle. Ayer mismo en la manifestación del 1 de mayo fue mucha la gente que se acercó a mí, a nosotras, para darnos las gracias por respaldar la comisión de investigación. Y estoy hablando, si estaban en la manifestación del 1 de mayo como yo y como nosotras, ya te puedes imaginar que mucha era gente del entorno de la izquierda, de Izquierda Unida, socialistas, que creen que había que seguir ese camino.
Seguimos la voz de la calle y, por supuesto, la voz que además fue unánime de la gente de Somos, que nos dijo que no podíamos tomar ninguna decisión distinta de apoyar esa comisión de investigación. La comisión de investigación ahora ya no tiene marcha atrás, se pondrá en funcionamiento y entendemos que es lo mejor que puede pasar para hacer un ejercicio de democracia y de transparencia, que es lo que nosotras perseguimos, primero, para que se aclare lo que ocurrió y, segundo, y muy importante, para que no vuelva a ocurrir nunca más. Dicen desde el Partido Socialista Izquierda Unida que sumarse a esa comisión es, bueno, seguirle el juego a la derecha, desgastar al gobierno, que la propia derecha lo utiliza no para saber lo que usted está comentando, conocer, que el objetivo no es conocer los detalles, las responsabilidades de ese accidente, sino realmente lo que quieren es desgastar al gobierno y nada más. Yo no sé dónde se coloca usted en todo esto cuando ha apoyado o está liderando esa comisión. Está clarísimo en dónde nos colocamos, del lado de la gente de la calle y del lado de la transparencia absoluta. El gobierno quizás se esté desgastando el solo con la actitud que está teniendo con respecto a esta comisión de investigación, que si hubieran puesto en marcha de motu propio después de ocurrido el siniestro, quizás tendría otra percepción por parte de los asturianos y de las asturianas. Por otro lado, yo creo que es nuestra responsabilidad, y ya lo dije en más ocasiones, la de todos los diputados y diputadas, que esa comisión de investigación sea una comisión de investigación seria, rigurosa, ágil, por cierto, porque lo que no puede permitirse tampoco es que se eternice y que sirva como herramienta democrática, insisto, y es responsabilidad de todas nosotras. Lo demás es hacer ruido, es un ruido innecesario. El otro día era, por cierto, el Día Internacional contra el Ruido. Sí, lo tratamos pues vamos aquí. a dejar de hacer ruido, vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas. Qué importante en política es el aspecto estético, ¿no? Es primordial también, ¿no? Bueno, la ética y la estética muchas veces van de la mano y en este caso yo creo que va de la mano, que es ético y que es estético y que es lo necesario que haya esta comisión de investigación, y tratar de bombardearla por un lado o de sacar rédito electoral por el otro nos parece de verdad un error, nos parece un error. De hecho, ese accidente desencadenó la dimisión de la consejera de Industria, de Belarmina Díaz, que anteriormente había ostentado la Dirección General de Minas. ¿Qué le pareció esa dimisión y qué le parece la nueva composición del nuevo organigrama del Gobierno? La dimisión, que es cierto que de alguna forma cambió, aunque mínimamente, el escenario, nos pareció, por un lado, tardía. Ocurrió después de una comparecencia en la que la exconsejera no dio respuesta a ninguna de las preguntas que se le hizo, o no lo hizo al menos de forma satisfactoria. Pero además llevaba muy poco tiempo como consejera, es cierto, pero había sido directora general de Minas durante muchos años. Y nos pareció quizás un poco forzada por las circunstancias. Pero bueno, en cualquier caso, hay que agradecerle a Belarmina Díaz, en este caso, que asumió una responsabilidad política y que, por lo tanto, dimitió. Ahora bien, yo hablo siempre de responsabilidades políticas en plural porque entiendo, y eso es lo que tendrán que dirimir las distintas actuaciones que están en marcha, entendemos que hay más responsabilidades y que se tiene que clarificar. Luego, bueno, fue un paso que tampoco es tan frecuente en política, no estamos muy acostumbrados a que nadie dimita. Desde luego. Y por lo tanto, insisto, creo que en este caso hay que reconocer a Belarmina Díaz esa valentía y agradecérselo. Quizás fue, como digo, un poco tarde, pero bueno, da igual, más vale tarde que nunca, como decía Diógenes el Cínico. Y a partir de ahí creo que hay que seguir profundizando. Le quiero preguntar por otro tema que sé que no tiene nada que ver con este, pero que la actualidad manda, y es que en lo económico hemos conocido, bueno, la noticia más importante de los últimos días es que esa Comisión Nacional del Mercado y la Competencia dio luz verde a la OPA del BBV sobre el Sabadell, y el Sabadell es el dueño del Banco Herrero, un banco que en Asturias tiene una gran penetración, una gran tradición. Nació en Oviedo en 1911, en 2002 pasó a estar en manos del Sabadell, y ahora pasaría, si todo sigue adelante y le dan luz verde a esa OPA, a manos del BBVA. Es decir, parece que el grande se va comiendo poco a poco al pequeño, produciéndose esa gran concentración bancaria. ¿Qué le parece? ¿Cómo puede afectar al empleo, a las sucursales que hay en Asturias, al crédito?
Efectivamente, el grande va comiéndose al pequeño y es una cuestión que deberíamos replantearnos porque es una consecuencia directa de estas sociedades de la rapidez y de la inmediatez y también de los beneficios económicos, como no, en que vivimos inmersos, y a nosotras desde luego nos parece que no es una buena idea. A falta de tener un conocimiento más profundo de qué resultados o qué consecuencias exactas tendrá, parece que es inevitable que va a afectar, probablemente con cierre de sucursales, con despedida de trabajadores y de trabajadoras, y también va a afectar al servicio que se dé a los y las asturianas. Y esto nos hace pensar muchas veces, vivimos en un momento en el que la tecnología, las plataformas, parece que agilizan todas las cuestiones, todas las operaciones, y nos olvidamos a veces de que vivimos, primero, en una comunidad autónoma en donde la población tiene una cierta edad, tenemos una población envejecida, y segundo, tenemos un medio rural al que hay que atender también. Y a nosotras esto nos suena a que va a afectar negativamente, muy especialmente a estos dos sectores, a la zona rural y a las personas mayores. No nos parece una buena idea y de verdad esperamos que el Gobierno haga todo lo que esté en su mano para tratar de evitar esta OPA, o al menos de paliar en lo posible todas estas consecuencias negativas que sin duda se producirán una vez más en beneficio de los de siempre, ¿no? En este caso de un gran banco. Hace unas semanas presentó una plataforma ciudadana, Somos Asturias, una agrupación política, social, que busca ocupar junto a otras organizaciones el espacio de la izquierda. ¿De qué izquierda? ¿De los descontentos con Podemos? ¿De Izquierda Unida Convocatoria por Asturias más País? ¿De Sumar? ¿De los defraudados con el Partido Socialista? ¿De qué izquierda hablamos? Pues yo creo que está claro, y quedó muy claro además en estos días precisamente a propósito del siniestro de Zarreu y de la comisión de investigación de la izquierda, que no se pliega a los intereses de otras fuerzas políticas ni de grandes empresas, sino que está siempre atenta a las demandas de la calle y de la sociedad asturiana y de la gente, que es lo que toca y además es lo que nos reclaman. Y es por lo que llegamos hasta aquí y por lo que vamos a seguir peleando. Y en cualquier caso, y también lo llevo diciendo tiempo y creo que es importante, es imprescindible, es absolutamente imprescindible que ese espacio de izquierda de cara a 2027 se reunifique, se refuerce, seamos capaces de ir de la mano, de limar asperezas y de tener unos mínimos comunes, que los tenemos de hecho, y fijarnos más en lo que nos une que en lo que nos separa. Esto lo decía un teólogo de la liberación, no recuerdo ahora el nombre. Hay que fijarse más en las muchas cosas hermosas que nos unen que en los pequeños detalles que pueden llegar a separarnos, ¿no? Creo que es muy importante. Aglutinar a los votantes de la izquierda se podría traducir en una gran coalición como es la que tenemos ahora gobernando junto al Partido Socialista, es decir, Izquierda Unida, Más País, Convocatoria por Asturias. Creo que debería traducirse precisamente en eso, con una salvedad que me parece muy importante. Tenemos que ser capaces en Asturias de demostrar que tenemos capacidad para formar una gran coalición en la que los personalismos y los intereses partidistas queden a un lado y de verdad reforcemos ese espacio de izquierda que está pidiendo en la calle que se hagan políticas progresistas y que se defiendan los intereses de la gente. ¿Cómo va a trabajar para aglutinar todo eso? Pues como llevamos haciendo hasta la fecha, es decir, teniendo un contacto directo con los sindicatos, con el tejido social, con las personas que se acercan a nosotros, nos exponen sus problemas y nos piden que seamos su voz en la Junta, y luego hablando, por supuesto, con las demás fuerzas de izquierda para ir trabajando este camino. Las elecciones están, no voy a decir a la vuelta de la esquina porque no es así, pero bueno, queda ya menos para ese 2027. Entiendo que prevean reuniones, encuentros con todos esos partidos, con todos los representantes que forman la gran coalición, digamos, en Asturias, con Convocatoria por Asturias, Izquierda Unida, Más País y demás. Bueno, las elecciones parece que están a la vuelta de la esquina siempre. Da igual en qué año y en qué mes estés, están siempre ahí, y precisamente por eso ya ha habido reuniones y por supuesto las va a seguir habiendo. Esto es un camino de trabajo diario, ¿no? Y de ir poco a poco construyendo y teniendo conversaciones que nos conduzcan a ese resultado final. Sí, y claro. Con esas conversaciones que se encuentra al otro lado. Me encuentro siempre
mano tendida, igual que está tendida la nuestra, y me encuentro que hay que avanzar en lo que comentaba, de esa generosidad que tenemos que tener para dejar a un lado personalismos y partidismos y hacer las cosas de otra manera. Hay que avanzar y lo vamos a hacer entre todas, ¿eh? Nosotras solas no, entre todas, estoy absolutamente segura. Porque si no llegan a un punto de encuentro, ¿usted se plantearía presentarse como forma política Somos Asturias y ser la cabeza de lista? No lo sé, sobre todo porque esa respuesta no depende únicamente de mí. Yo al final soy aquí un busto parlante que le pone cara pero le puede a un montón de gente. Tener ánimo para ello. Ánimo para todo, siempre que tenga que ver, como digo, con poder poner una impronta de políticas progresistas que no dependan de intereses espurios en Asturias, siempre. Cómo seamos capaces de hacer esto depende, como digo, de más gente y del tiempo que vaya pasando y de las conversaciones que vayamos teniendo y de lo que vaya ocurriendo. Me gusta preguntarle siempre a los parlamentarios que pasan por este estudio si ustedes han echado cuentas de cómo está evidentemente el Parlamento asturiano. Vemos un acercamiento PP-Foro. Sabemos que siempre cuanto más se aglutinen los votos por la ley que tenemos, refuerza y aumenta los escaños, la capacidad. El hecho de que haya más divisiones en la izquierda hace que mermen las posibilidades de sacar más escaños. No sé si ustedes han echado cuentas de qué puede ocurrir, dado que si sumamos fuerzas de izquierda o fuerzas progresistas y fuerzas conservadoras, la situación está muy igualada. Muy igualada. Por partes. Por un lado, Foro y PP fueron siempre lo mismo. Tampoco hay que olvidar que Foro es una escisión del PP, ¿no? Y que vuelve mano otra de vez, Francisco ¿no? Álvarez Cascos. De alguna manera parece efectivamente que vuelve al inicio. Por un lado eso. Por otro lado, y a mí me preocupa especialmente, la suma de las derechas cuenta o deberá contar con Vox, una fuerza política que niega el cambio climático, que niega derechos humanos, que niega la violencia de género, que niega la misericordia y la ternura para con los migrantes, que niega tantas cosas que a nosotros nos parecen tan importantes, que nos preocupa verdaderamente que cualquier suma de derecha tenga que contar con esa fuerza política, que por cierto niega también las comunidades autónomas, motivo por el cual tampoco entiendo muy bien qué es lo que hacen exactamente. Por otro lado, en este momento, hoy por hoy, la suma que sigue siendo mayoritaria es la de las fuerzas progresistas y desde luego vamos a poner todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el entusiasmo en que esa suma crezca y que efectivamente no sea tan igualado el resultado, sino que se incline del lado de las fuerzas de progreso. Ante estos números tan ajustados, quizás sería interesante tener estrategia ante nuevos votantes, población más joven que mucha de ella se declara abiertamente pues cercano a la ultraderecha. ¿Qué van a hacer para convencer, para captar ese voto tan desencantado de la gente joven, de los nuevos votantes que hace unos años esto nos parecería impensable? Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es autocrítica, porque si está pasando eso será por algo, en algo estamos fallando. De alguna forma estamos siendo incapaces de llegar a la gente más joven. También es cierto que las corrientes más antisistema de alguna manera siempre enganchan a la gente joven, ¿no? Cuando eres muy joven, ir en contra de lo establecido, empezando por tus padres y tus abuelos, es siempre muy atractivo. Pero sin duda desde la izquierda tenemos que hacer autocrítica y tenemos que buscar la manera de llegar a esa gente joven y de hacerle atractivo, como digo, nuestros programas y nuestra forma de entender la política. Y de todas formas, yo que siempre rompo una lanza en favor de los jóvenes porque tengo mucha fe en ellos, en el entorno que yo me muevo, desde luego no son ni mucho menos cercanos a Vox, sino que son gente muy responsable con todo lo que tiene que ver con el planeta, muy responsable con todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, con la atención a la diversidad, con el entendimiento de que en el mundo vivimos muchas personas de formas muy distintas y que todos tienen que tener cabida y todas tienen que tener cabida. Covadonga Tomé, le agradecemos muchísimo la presencia en el estudio. Diputada del Grupo Mixto, muchísimas gracias y que tenga buen día. Muchísimas gracias a vosotras, buen viernes y muchísimas gracias a la radio, que es un medio extraordinario. Gracias.